Qué alegría sentí cuando me dijeron que fuéramos a la casa del Señor. Son las palabras que nos expresa en este día el salmista. Y nosotros pues como cristianos estamos alegres, estamos contentos porque estamos en la fiesta de la alegría. La fiesta de la alegría es la Santa Eucaristía. Por lo tanto, hoy seguimos actualizando el misterio pascual donde Cristo ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Y por eso también hoy, en este día, encontramos unos textos totalmente eclesiales, totalmente de unidad. Es decir, que si nosotros creemos en Dios, automáticamente debemos de creer en la institución que Él nos dejó como medio para alcanzar la salvación. Y esa es su iglesia. No se puede creer en Dios como cristiano católico sin creer en la iglesia. Y nos deja bien claro, pues en las lecturas también, que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Es decir, quien rechaza a la iglesia automáticamente está rechazando la cabeza, automáticamente está rechazando a Cristo. Por eso como iglesia nosotros debemos de vivir en unidad. Seguimos escuchando entonces en este tiempo pascual el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en este día pues se nos desglosa, conocido por los teólogos como el primer concilio de la iglesia. El primer concilio que consistió sobre todo en que si como cristianos se podían circuncidar o no. Pues este concilio al final, las conclusiones que tuvo es que por medio del bautismo se hace parte de la iglesia, como nosotros ya conocemos que el bautismo nos hace hijos de Dios, hermanos en Cristo, templo del Espíritu Santo, miembros de la iglesia y herederos del reino. Eso es lo que nos hace el bautismo. Entonces, ya en la mentalidad o digamos en el sentir de la primera iglesia, ya se hace a un lado la circuncisión, que era el medio que utilizaba la comunidad judía. Y ya utilizamos el bautismo, porque el bautismo como medio de salvación es instituido por el mismo Jesucristo. Por lo tanto, la finalidad que se persigue propiamente, si se quiere decir, en este primer concilio, es abrirse a las nuevas exigencias de la evangelización, manteniéndose al mismo tiempo fieles a la enseñanza de salvación recibida por Jesús. Eso fue las conclusiones que sacaron de este primer concilio de Jerusalén, como se le conoce, primer concilio eclesial, es decir, todos los discípulos, incluyendo también a Pablo y otras personas, se reunieron todos juntos para sacar un bien para la iglesia. Y ese bien para la iglesia fue iluminado por el Espíritu Santo. Y ese bien fue que ya se declaró el bautismo tal y como nosotros lo tenemos ahora como el principal medio para pertenecer a lo que ustedes ya conocen, a esta gran familia eclesial. En este día también comenzamos la lectura del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Nos acompañará durante todos estos días el capítulo 15 de San Juan, pero en este capítulo hay una palabra importantísima, la palabra, digamos, que marca todo el capítulo. Y esa palabra nosotros la acabamos de escuchar en la proclamación del Evangelio. Permanecer. Esa es como la palabra central en el Evangelio de este día, permanecer. Hoy el evangelista pone de relieve uno de los sentidos que da este verbo, estar unidos a Jesús como sarmientos a la vid, permanecer en Jesús, vivir en Jesús. Entonces, descifremos este verbo, permanecer. ¿Qué es permanecer? Es unión y comunión profunda, real e indestructible entre Jesús y los que creemos en Él. Los que creemos verdaderamente en Jesús debemos de seguir a Jesús y hacer lo que nos pide Jesús por medio de la institución que Él nos dejó, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque es ahí donde descubrimos que Jesús es la vid, es la fuente de la vida que corre por los sarmientos, es decir, es la fuente de la vida de nosotros los cristianos, Jesús. Porque así como el sarmiento vive de él, vive y la vid, también los cristianos vivimos por medio de Jesús. El cristianismo no solo es un mensaje,
sino una vida. No es solo luz que ilumina, sino energía que transforma. Y esa luz y esa energía que transforma nos la da Jesucristo. Por eso el permanecer en Jesús es creer que Él es la fuente de mi vida. Otro, ¿por qué también permanecer? ¿Por qué también permanecer? Porque es reconocer, es la vida de Cristo derramada por nosotros que vivifica nuestra existencia gracias a nuestra comunión con Él. El estar unidos a Jesús, lo que nos trae a nosotros es el beneficio eterno. Y ese beneficio eterno es la vida eterna, dada por Jesús por medio de su resurrección. En conclusión, podemos decir, el sarmiento unido a la vida da mucho fruto. El cristiano católico unido a Cristo siempre va a dar buenos frutos. Aquella persona que se dedica a servirle a Cristo con el corazón y permanece en Él, va a alcanzar vida en abundancia y va a hacer también que otros alcancen la vida en Jesús. Permanecer entonces también es unión y comunión con los demás sarmientos, es decir, como iglesia debemos de mantenernos unidos como cuerpo de la iglesia, debemos de vivir en unidad. ¿Por qué? Porque los sarmientos unidos expresan la vitalidad de la cepa. ¿Qué es la cepa? Es el linaje, es el pueblo, es el pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, como pueblo elegido por Dios, también debemos de vivir en comunión. ¿Por qué? Porque es ahí donde descubrimos que la vida de Jesús está en medio de nosotros, que en Jesús nosotros alcanzamos vida. ¿Qué más descubrimos si vivimos en comunión eclesial? Que los amigos buscan el bien de los amigos. Nosotros somos hermanos unos y otros, somos hermanos de iglesia y por lo tanto buscamos el bien, no solo el bien nuestro, sino el bien de todo. Y eso es lo que nos hace verdaderamente cristianos, que nos preocupemos los unos por los otros, es decir, buscando siempre la fraternidad, buscando siempre la justicia, buscando siempre la igualdad de derechos y deberes y el equilibrio entre el reparto de la gracia del Señor, es decir, darla a conocer a todo el mundo, no solo quedármela para mí, y de esa manera también estoy cuidando a mi hermano. Y si hablamos en el entorno de la casa común, también tenemos que tener relación y comunión con la casa común y debemos de cuidar la casa común. Descubrimos también en este día en el Evangelio que el viñador y el personaje principal de esta historia de amor y de salvación es Dios, el Padre. Él es el que realiza todos los cuidados de la viña. Él es el que siempre busca la manera de encontrarnos para cuidarnos, para amarnos y para santificarnos. El Padre siempre toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque el Padre riega, corta los sarmientos infecundos, poda los fecundos para que den buen fruto. Poda, o sea, corta aquella maleza, corta aquello malo para que nosotros podamos andar por el bien, andar por el bien. Por eso es importante la corrección fraterna, porque la corrección fraterna lo que nos ayuda es a vivir como Dios quiere que vivamos. Si hay un hermano que me corrige, yo debo de estar alegre más bien cuando este hermano me corrija, porque quiere mi bien, quiere mi bienestar. Y ahí estoy demostrando que los amigos buscan el bien de los amigos. Y eso es lo que debemos de hacer cada día nosotros. Entonces el Padre, como personaje principal siempre de esta historia de amor, es el que purifica la cepa. Es decir, el que purifica el pueblo, el que nos purifica a nosotros, para que cada vez sea más su cepa, para que crezca, para que dé más frutos, para que muchos hermanos nuestros crean en Jesús como nosotros creemos. Purificación que se realiza en cada uno de nosotros cuando acogemos de corazón la palabra de Jesús y la dejamos trabajar en nosotros para que poco a poco nos cambie interiormente y podamos decir como San Pablo: vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Una purificación, por tanto, que dura y debe de durar toda la vida y que tiene diferentes etapas y formas de realizarse. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer esa cepa que dé muchos frutos, ese pueblo que dé muchos frutos, que anuncia a Jesús resucitado?
que dé a conocer a todo el mundo y también sobre todo viviendo en comunión, que nosotros no podemos hablar de Jesús si entre nosotros no estamos en comunión. Nosotros debemos de ser testimonios de comunión, que nosotros estamos unidos al Padre, pero también estamos unidos eclesialmente. Y esa eclesialidad se remarca propiamente en la obediencia a la jerarquía, que es la que nos dirige, que es la que nos acerca a Jesús. No existe un cristiano que no acepte o no obedezca a la jerarquía. Automáticamente está contrario a lo que nos dice el Señor hoy, porque Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y aquel que diga que de Dios recibe todo, automáticamente está sacando la cabeza, que es Cristo. Automáticamente está haciendo a un lado al que es la cabeza, que es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y por lo tanto nosotros como su cuerpo cada día también debemos de adorarlo, debemos de glorificarlo con nuestras buenas acciones cada día. Pidamos entonces al Señor que cada día nos regale su paz, que nos regale su amor, porque solo en el amor podemos vivir en auténtica comunión, porque el verdadero y auténtico amor que nace del Padre y que Jesús nos ha dado siempre es para vivir en comunión. Y esa comunión de manera plena se remarca en el momento en que nos hacemos uno con Cristo, que nos dejamos poseer por Cristo, en el momento en que comulgamos, porque ahí es donde se une de manera plena la iglesia. Es ahí donde se une la cabeza con el cuerpo. Es ahí donde el cuerpo se deja guiar e iluminar por la cabeza, que es Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.